Gracias por seguir con la programación esta noche de TSI aquí en la Corporación Televicentro. Les presentamos a continuación al banquillo para hablar de los acontecimientos que están sucediendo aquí en nuestro país. Bueno, vamos a comenzar a hablar sobre este cáncer, pero el cáncer de la corrupción, que ha servido para que muchos políticos en América Latina puedan obtener fondos millonarios y se conviertan en los nuevos ricos. Honduras no es la excepción. Vean ustedes, y no solo hablamos de la actual administración, este mal endémico ha venido pues cada vez más perjudicando a nuestras sociedades y volviéndolas más pobres, producto del dinero de nuestros impuestos. Y a través del aparato estatal, con los fondos que deberían de ser destinados a la gente más necesitada, se van a los bolsillos de otro. Es un gusto para mí saludar al abogado Rodolfo Dumas, que se encuentra aquí en la capital. Qué gusto, abogado. Buenas noches, un placer acompañarlo. Agradable estar aquí por Tegucigalpa, obviamente en temas de trabajo, pero ciertamente es importante que toquemos algunos temas que son particularmente urgentes para el país, que tienen que ver con situaciones de la economía, de la seguridad y por supuesto ese tema de la corrupción que sigue causando tanto daño en nuestra sociedad. Isaías Zelaya está con nosotros también, es analista nacional, y de igual forma Leonardo Pineda, a quien saludo hasta la ciudad de San Pedro Sula. ¿Qué tal, licenciado Pineda? Un gusto. Mucho gusto, Cristian. Saludos también al abogado Dumas y al estimado amigo Hernán Zelaya. Gracias por invitarnos y pues estamos a la orden aquí para hablar sobre este tema que hay tanto que decir, ¿verdad? No solamente, como decía usted, solo de este gobierno, sino de los últimos gobiernos que tenemos, este terrible flagelo de la corrupción que realmente es, como usted bien lo acotó, el cáncer moderno de nuestra sociedad. Isaías, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, abogado Rodolfo. Lo he observado mucho, admiro mucho su trabajo. A mi amigo Leo, hemos estado en algunas luchas. Gracias, Cristian, por el espacio. Y creo que es sumamente importante tocar el, el fondo de la situación, el origen de nuestro problema que se llama corrupción, que es uno de los dos talones de Aquiles que tenemos. El otro es el crimen organizado. Creo que si lo tocamos, llevamos esta información y este análisis a la gente puede tomar una guía y ver cómo poderlo resolver y no estar atacando solo los resultados. Sí. Gracias por el espacio. No, gracias a ustedes por estar con nosotros esta noche, abogado. Bueno, hemos conversado con tantos políticos durante todo este año y todos coinciden en que la política es una ciencia. Claro. Sin embargo, se ha distorsionado totalmente. Y por eso dije, y me refería a los países de América Latina, porque este cáncer no solo es en Honduras, en todos los países, pero lo que nos importa a nosotros es lo que sucede en nuestro país. ¿Cómo se ha ido alimentando cada vez más, abogado? Usted recuerda que yo hace algún tiempo pues, fui parte de la Sociedad Interamericana de Prensa y cada vez que teníamos reuniones regionales, era para mí interesante hacer este ejercicio, agarrar los periódicos de los diferentes países y leerlos minuciosamente, por supuesto, y eran las mismas historias, solo cambiaban los personajes. Ese cáncer de la corrupción, como usted lo describe, parece ser un mal endémico en toda la región. Evidentemente, en el caso particular de Honduras, se ha visto agravada en los últimos tiempos. Se habla, por ejemplo, solo en el periodo anterior, de un latrocinio que sustrajo más o menos 3.000 millones de dólares de la economía nacional y que fueron a parar precisamente a estos grupos corruptos, a estos carteles organizados que hay, que sustraen los dineros públicos para beneficio particular. Obviamente eso nos ha colocado en una situación donde Honduras se ve en la penosa necesidad de tener que acudir a la comunidad internacional por auxilio, buscando mecanismos como la Maxi en su momento y ahora la Sisi. Evidentemente, esa promesa de campaña del gobierno actual no se va a cumplir, la Sisi no va a venir durante este periodo de gobierno y no va a venir por una razón muy sencilla: falta de voluntad política para hacerlo. Eso o temor. Entonces, estamos ante una situación donde ese cáncer de la corrupción sigue avanzando. Usted puede ver las noticias más recientes
donde se está denunciando un drenaje millonario de recursos públicos destinados a una campaña política de un partido en el país. Entonces, ciertamente la situación de la corrupción es hoy en día uno de los temas más importantes que el país debe resolver, debe de enfrentar con total decisión, y será importante conocer en ese sentido cuáles son los planteamientos, cuáles son las decisiones que tienen los candidatos a la presidencia de la República, para saber si en realidad existe de parte de ellos un compromiso genuino con este tema de la lucha contra la corrupción, que, repito, pasa por traer al país un mecanismo que venga a reforzar. En un mundo ideal no lo necesitaríamos. Sería el propio país el que se encargaría de resolver sus problemas, pero estamos ante un aparato tan debilitado, ante una institucionalidad tan corroída por la corrupción, que bueno, vemos la necesidad de acudir a estos mecanismos para fortalecer todos esos procedimientos que nos permitan establecer todos esos sistemas de gestión que puedan permitirnos identificar cuáles son estos grupos organizados de criminales que persisten en esa actividad en perjuicio de la población hondureña. Imagínese usted, nada más durante la pandemia, cuántos recursos se drenó del país, que era el recurso más sagrado porque era para salvar vidas, y sin embargo se desviaron a bolsillos de los particulares. Eso ha persistido y no va a cambiar hasta que haya una reforma profunda, digamos, en todo este aparato de administración de justicia, que incluye, por supuesto, no solo los juzgados de la República, sino que también la labor que hace el Ministerio Público, que está con una enorme deuda. Usted puede ver, por ejemplo, el caso más reciente, donde el Ministerio Público permitió lo que todos los hondureños vimos, 10 millones de hondureños vimos el acto de corrupción que se dio en las elecciones primarias, y el Ministerio Público se mantuvo, como dice una colega, ciego, sordo y mudo. Leo, pero hay ejemplos y me refiero a aquellos exfuncionarios que están guardando prisión, que tienen un proceso judicial, y al parecer esto no es una enseñanza para aquellos que quieren seguir drenando de manera ilegal los fondos públicos. ¿Qué pasa si vemos muchos condenados, no solo en el país, sino incluso allá en la Corte del Distrito Sur de Nueva York? Entonces, como diríamos popularmente, o sea, no le escala todos estos ejemplos que vivimos cada administración, u otros están prófugos de la justicia. Ya hemos visto que se van para Nicaragua, otros están en Estados Unidos, ex funcionarios de la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, y hay que citarlos. Y parece que no les importa, lo que les interesa es llenar los bolsillos de dinero provenientes del Estado. Bueno, sí, realmente hay que decir que no son muchos también, ¿verdad? Recordamos, por ejemplo, el caso Pandora. De ese caso, quizás 2 personas de más de 30 están detenidas, y algunas les dieron casa por cárcel, y otros están libres por cartas de libertad. Lastimosamente, el sistema hondureño tiene un altísimo grado, casi un 90% de impunidad en casi todos sus delitos, y no se llegan muchos de ellos ni siquiera a judicializar. Entonces, todavía nos hace falta un sistema que sea más robusto, como bien lo decía el abogado Dumas, ¿verdad? La impunidad, además de la corrupción, la impunidad es el otro tema terrible, que si uno no castiga el delito, mucha gente pues obviamente se siente con la potestad de poder hacer estas cosas, porque sabe que nuestro sistema es tan débil que no llegan a juicio, ¿verdad? Si usted se pone a pensar en los casos que presentó, por ejemplo, la MASI, ¿verdad? De las personas que fueron acusadas por la MASI, quizás un 10%, y no de los altos funcionarios están detenidos, ¿verdad? La mayoría están sueltos. Ahí tiene, por ejemplo, los casos de Rosa Elena de Lobo, el hermano del presidente Porfirio Lobo Sosa, el señor Elvin Santos, que estuvo mencionado en Pandora, su padre, en fin, sí, podría mencionarle muchas personas de las altas dirigencias de los partidos políticos que están libres, pues entonces sienten que al ser políticos con mucha influencia pueden seguir haciendo las cosas, y los políticos de turno no son la excepción, ¿verdad?
Entonces, al tener un sistema muy débil, un sistema totalmente politizado, un sistema premiado por la corrupción, premiado por el crimen organizado, como bien lo decía Isaías, ¿verdad? Pues esta gente siente que puede, mientras esté en el poder, hacer lo que les dé la gana y para muestra lo que pasó esta semana. Isaías, ¿y será imposible luchar contra la corrupción en nuestro país, tomando en cuenta que cada vez más vemos en el Congreso Nacional que se blindan los diputados y le dan el tiro de gracias a aquellos partidos emergentes que en realidad se convierten en oposición? No el tripartidismo que repetimos, cada vez se blinda y evita que venga una comisión internacional contra la impunidad y la corrupción a nuestro país. Mire, hay que ser sumamente objetivo, licenciado Cristian, con respecto a qué debemos de hacer nosotros los hondureños para poder recuperar nuestro país, porque desafortunadamente está secuestrado. Eso es lo primero que tenemos que entender. En nuestros países no hay libertad. Cualquiera que levante la voz va a ser callado. Yo soy uno de ellos que estoy en ese proceso. Todavía no me han avisado, pero por ahí dije. ¿Por qué? Porque tenemos la idea de que necesitamos una tierra. Entonces, tenemos que ser muy objetivos. ¿Cuál es el paso que hay que seguir para poder nosotros liberar nuestro país de este flagelo, de este cáncer, que es la corrupción? Bueno, tenemos elecciones. Tenemos un Consejo Nacional Electoral que en este momento, desafortunadamente, y lo digo porque han permitido que estas cosas sucedan, todo por cuotas de poder, todo por acuerdos políticos partidarios, etcétera. Tenemos un Consejo Nacional Electoral que en este momento veo que está intentando hacer algo. Supongo yo que es para beneficio de esos partidos, porque ambos, tanto el Partido Nacional como el Partido Liberal, están en una situación muy difícil. Y segundo, tenemos la voz del pueblo, que es las urnas. Lo que sí quedó evidenciado, aparte de la enorme corrupción, aparte del fracaso y aparte del sordo, ciego y mudo, como dijo la colega del abogado Duman, te quedó evidenciado de que nosotros no podemos esperar una reacción de parte de las autoridades actuales, pero también quedó evidenciado que nosotros como hondureños podemos y tenemos la capacidad de poder supervisar esas elecciones, contar voto a voto. Porque de ahí parte que nosotros podamos hacer cambios en las instituciones de justicia, de creación de ley y de ejecución del presupuesto. Estamos hablando de los tres poderes del Estado. De ahí parte el hecho que podamos colocar un buen presidente o una buena presidente para que pueda dirigir el país y ejecutar los presupuestos y no se los roben, y está pasando lo que está pasando en Sedesol y en la mayoría de las instituciones. Sí. También en el Congreso Nacional de la República. Dele la oportunidad a ustedes, ciudadanos, a personas emergentes con pensamiento un pensamiento crítico, independientemente cuál sea el partido. Y también de ahí partimos para poder cambiar un fiscal general y para poder poner una Corte Suprema de Justicia. Con esto cierro, Luis. Quiero ponerme a la par también del abogado Rodolfo con respecto a la CICI. Fíjense que para que nosotros podamos crear esto, primero necesitamos poner a una persona correcta, coherente, sensata en la presidencia de la República en el Congreso. Pero creo que vamos a necesitar, abogado, yo pienso lo mismo que usted, una CICI para poder generar un equilibrio ante este secuestro que tenemos de la justicia. Es un secuestro. Nosotros los hondureños estamos manos arriba. Podemos hacer nada. Es bien delicado, es bien complejo. Entonces, sí se puede, licenciado Cristian, pero tiene que partir de la conciencia de que tenemos que colocar las personas coherentes, razonables. Cuidar el voto, nos toca hacer nuestra parte, ya que los políticos no lo quieren hacer. No son sensatos, no están pensando de manera objetiva y correcta. Y muchos hablan de que deberíamos, abogado, no tendríamos por qué involucrar a la comunidad internacional en casos que se dan en nuestro hogar, en nuestra Honduras. Pero tenemos a un Tribunal Superior de Cuentas, tenemos a un Instituto de Acceso a la Información Pública, que bueno, y yo siempre lo he dicho, porque yo conozco muchos auditores. Los auditores hacen un muy buen trabajo. Me refiero al Tribunal Superior de Cuentas. Pero ¿qué pasa cuando llega al alto nivel? Hasta ahí se queda. Entonces, vamos, aunque diferentes sectores de la sociedad, pero más que todo el oficialismo, aseguren de que no necesitamos a la comunidad internacional para que venga a interferir a nuestro país, como lo dice Isaías y Leo, hasta nuestras instituciones están secuestradas, abogado. Y es precisamente cuando yo me refería a una institucionalidad debilitada,
me refería no solo, hice la aclaración, no solo al Poder Judicial, no solo al Ministerio Público, sino que es toda la estructura, digamos, formal del Estado que se ha debilitado a tal punto de que todos estos actos de corrupción siguen ocurriendo. No hay castigo, evidentemente lo que dice mi paisano don Leonardo es absolutamente correcto. Cuando hay impunidad, pues irremediablemente eso conduce a que los actos se repitan, y en la corrupción pues no es la excepción. Cuando tiene usted niveles de impunidad superiores al 90%, pues obviamente eso va a seguir continuando, va a seguir ocurriendo, y es parte de lo que el país como tal tiene que enfrentar. Evidentemente en un mundo ideal, digamos, en un mundo ideal no necesitaríamos del auxilio internacional, pero hay que tener claro también que la forma, los mecanismos que han desarrollado estos grupos criminales para esconder esos recursos que sustraen del erario público se han vuelto mucho más sofisticados. Y yo siento en lo particular que las autoridades actuales no tienen las herramientas, no tienen el conocimiento, no conocen los procesos adecuados para poder identificar plenamente cuál es el destino de esos recursos, y precisamente en eso consiste una de las partes más, digamos, elementales de una CICIG, que venga a fortalecer esas capacidades de investigación que, repito, se requieren para este tipo de delitos. Obviamente eso tiene que venir acompañado de algunas reformas legales. Se ha insistido a la saciedad el tema del colaborador eficaz. ¿Por qué? Porque eso ha funcionado en otros lugares. Es decir, no vamos a inventar el agua caliente, ya sabemos cuál es el camino. Entonces, mecanismos como la ley de colaboración eficaz vendrían precisamente a colaborar para que la forma en que operan estos grupos, que por naturaleza es en secreto, se pueda romper con la colaboración de alguno de sus elementos o de alguno de sus integrantes. Entonces, es un tema complejo, repito, y que en el caso particular de Honduras exige de alguna manera colaboración de países amigos, en este caso de la ONU. También en un mundo ideal, lo que Honduras debería aspirar no solo es a combatir la corrupción, porque muchas veces cuando los actos de corrupción se dan, ya es tarde para recuperar los recursos que se han perdido, sino que en la prevención de la corrupción. Y eso también exige una cantidad de reformas legales, estructurales, institucionales y un cambio de actitud. Comparto totalmente lo que dice el licenciado Zelaya. Necesitamos personas coherentes, necesitamos personas que en realidad tengan un compromiso con la transparencia, con la ética, con la rendición de cuentas, porque eso tiene que ser una cosa transversal, es decir, a nivel de todo el Estado, y eso incluye, por supuesto, a la misma sociedad. Nosotros tenemos que estar también con un cambio de chip, digamos, de que tenemos que entender que si vamos a estar al servicio público, tenemos que rendir cuentas, no podemos mantener secretos, tenemos que mantener un comportamiento ético, y ese es el cambio de actitud que Honduras exige en estos momentos, y es relevante que estamos precisamente en un proceso electoral donde tenemos la oportunidad de hacer esos cambios que el país exige. ¿Cuál debería ser el papel de un diputado? ¿Para qué es elegido un diputado? ¿Será para repartir ayudas en sus comunidades? ¿Será para que le entreguen un bono o subvención? Cada administración les cambian el nombre. ¿Ese es el verdadero papel? Preguntamos esta noche porque y hemos visto casos como los mencionó Leo, como los mencionó Isaías, el abogado, el caso Pandora, uno de ellos, y muchos más otros, que a través de este famoso fondo departamental se ha prestado para actos de corrupción. ¿Cuál sería el verdadero papel, el trabajo de un diputado que fue elegido por la población? Después de la pausa continuamos con nuestros invitados. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros esta noche en Al Banquillo. Han surgido muchas inquietudes por parte de la sociedad civil y principalmente por la población hondureña. ¿Cuál es el papel que está jugando el Ministerio Público? ¿En realidad se están llevando a cabo procesos de investigación justos, transparentes, sobre los acontecimientos que han pasado en los últimos años en nuestro país luego de que se eligió
a un nuevo fiscal general y un fiscal adjunto. En nuestro segmento Cara a Cara les vamos a presentar las declaraciones recientes del fiscal general Joel Antonio Zelaya sobre algunos casos de corrupción que se convirtieron mediáticos porque por supuesto se vieron involucrados muchos hondureños, incluso hasta en estafas. Y esto lleva a que la población se convierta cada día más y que entre a la extrema pobreza. Esto es lo que ha dicho el abogado Joel Zelaya en las últimas horas. Cara a Cara es presentado por Jet Stereo. Más innovación y más ahorro con tu 14º en Jet Stereo. Estamos investigando, vamos a llegar al fondo del asunto. No tenemos por qué permitir actos de corrupción. Por ahora presumimos que puede haber corrupción, pero serán las investigaciones que van a decir si hay corrupción, un mal procedimiento administrativo o qué sé yo. Acompáñennos a luchar. Yo aquí estoy. Aprovechen que ahorita hay un fiscal que no tiene miedo. Ahorita hay un fiscal que quiere luchar contra la corrupción, pero tenemos que unirnos sin sesgos políticos. Por mucho que se digan los sesgos políticos, eso es una farsa. Mire, el Ministerio Público no tiene por qué hacer ninguna distinción de colores políticos, ni de clase, ni de raza, ni cuál sea el estatus. El Ministerio Público está para representar los intereses del pueblo hondureño. Los videos hablan por sí solos. Ustedes pueden concluirlos. Yo les voy a invitar sobre esos videos que ustedes hablan. Compárenlos. Pongan 3 pantallas y miren y hagan sus conclusiones de cada video y explíquenle al pueblo la verdad, cuál es la diferencia de cada video. Investigamos al ministro e investigamos a la diputada. No tenemos por qué hacer otras más investigaciones. Por ahí comenzamos. Hay que comenzar por arriba. ¿Y el caso Corium, fiscal? El caso Corium, hoy se está presentando un requerimiento fiscal por asociación ilícita. El caso Corium es un caso que estamos llegando al fondo. Y le digo públicamente al país, necesitamos que los que están presos hablen, que hablen la verdad, que nos digan quién está metido en ese tema. Creemos que hay grandes, pero ahí solo hay sardinas presas, pero que hablen, porque les mando un mensaje, desde aquí, desde el Ministerio Público. Vamos a ser implacables y van a llevar una fuerte condena los que están presos. Que no se equivoquen porque les están diciendo que solo van a estar presos 6 meses, porque este gobierno va a terminar en 6 meses y que luego vendrá otro gobierno de diferente partido y les están ofreciendo impunidad y les están diciendo solo 6 meses. No se equivoquen, se van a podrir en la cárcel si no dicen la verdad. Las elecciones se están investigando, casualmente ahorita me mandaron 3 requerimientos fiscales. No vamos también a permitir que en un futuro se avalen elecciones irregulares como la vez pasada. Para eso va a estar el Ministerio Público, a ver quiénes visitan la cárcel y se va a dar cuenta que solo gente como nosotros. Hay que meter preso a los peces gordos, no los cubramos. Ustedes con las noticias tienen que ser una parte clave para que los peces gordos vayan presos en este país. Ustedes son de nuestras clases, ustedes vienen del pueblo, así que ayúdennos a hacer justicia. El abogado Joel Zelaya, fiscal general de la República. Licenciado Pineda, ¿hay confianza en las instituciones encargadas de investigar e impartir justicia en nuestro país? Le pregunto por las declaraciones del fiscal general de la República. Siempre lo escuchamos y su discurso es que va a luchar contra la corrupción, independientemente del partido que se trate, y si se trata de tiburones, pues que también irán a la cárcel. ¿La población confiará actualmente, en este caso, en el Ministerio Público, licenciado? No, no confía. Eso es un rotundo no, ¿verdad? Y no lo digo yo, le voy a poner 2 casos, pues uno del caso pues de la gente, ¿verdad? En la calle, y un caso de un estudio que acaba de salir hace muy poco. El equipo de reflexión, investigación y comunicación de el ERIC, ¿verdad? Acaba de lanzar hace como un mes su estudio de percepción ciudadana, y ahí usted puede ver lo que pasa. La gente no confía, casi el 70% de la gente no confía en las instituciones del Estado. O sea, 7 de cada 10 personas no confían en las instituciones del Estado. Y quizás ese 30% que está confiando ahorita es quizás la gente que está cercana al gobierno, ¿verdad? Porque se siente tranquila.
Y le voy a poner otro caso, todavía así un poco más de la vida diaria, ¿verdad? ¿Qué decía la gente de Corium cuando estaban incautando los varios millones de lempiras que estaban incautando en Choloma? Que confiaban más en la persona que estaba administrando el dinero de Corium que en los fiscales que llegaron a traer el dinero, que los fiscales iban a robar el pisto. Eso decía la gente. O sea, la confianza en las instituciones del Estado está sumamente deteriorada. Nosotros también hicimos un estudio hace no mucho con una apreciable amiga, con la doctora Angélica Mía, que es especialista en investigación. Igual, o sea, el 80% de la gente no confía en las instituciones del Estado. Entonces, ese es un gravísimo problema. Uno escucha hablar la elocuencia que tiene el señor fiscal, ¿verdad? Pero uno se va a los hechos, ¿verdad? Así como él mismo habla de los hechos, nosotros no hemos visto realmente hechos tangibles ante cosas que han sido muy obvias. Yo podría mencionarle no menos de 10 casos de corrupción, por ejemplo, en este gobierno, empezando con Hondutel, con la tranza de unas prestaciones, luego con la DINAF, con el tráfico de influencias en DINAF, luego las canchas de oro, luego los pasajes comprados a ferretería, el problema del IP que se desviaron como 1.000 millones, en las plazas del Seguro Social, el tema de Cedesol, que no es nuevo porque ya se había denunciado por los mismos empleados de Cedesol que se estaba beneficiando a la esposa del señor ministro, el problema de diálisis de Honduras, el problema de la sobrevaloración de los hospitales que denunció el exministro de Salud. En fin, me puedo aburrir, Es una me gran puedo lista. tomar todo el programa. Me puedo Sí. aburrir y yo no he escuchado todavía decir al el señor fiscal, bueno, estamos entrándole a uno de estos casos, un video, por amor de Dios, que era literalmente un caso de corrupción, donde un alto funcionario, el secretario, la segunda persona más importante del Congreso Nacional de la República, negociando un soborno con 5 o 6 narcotraficantes. O sea, ¿qué más prueba que eso puede pedir usted para iniciar una investigación? O sea, realmente creo que el discurso es bonito, es muy Pero alentador la forma en que habla. Y el fiscal Sí. manda a la población a sacar sus propias conclusiones sobre el video. Pero mire, ¿Sí? yo le voy a, ahí sí me voy a tomar, gracias por abrir ese espacio. Realmente la población, nosotros somos los que tenemos muchas veces la responsabilidad, nos hemos quedado dormidos. Cuando nosotros hablamos, yo hace 1 año y medio hablé con la misión que venía a hacer la evaluación de Naciones Unidas y nos reunimos como 15 o 16 personas de aquí de la costa norte con esta misión de evaluación. Y ellos la tenían bien clarita, ¿verdad? O sea, en aquel entonces, mira, ustedes tienen dos cosas que tienen que solventar, nos decía. Uno, tienen un gran clavo en el Congreso Nacional, y dicho y hecho, ¿verdad? El Congreso Nacional ha sido uno de los grandes clavos que hemos tenido. Y el otro me dice, la sociedad civil está dormida, me dice. Así nos dijeron, y en la cara nuestra, ¿va? Que ustedes tienen que entrar en un proceso de movilización, porque si se logró algo en Guatemala es porque la gente se movilizó. Si se ha logrado cambiar un gobierno del status quo, por decir un caso bien sencillo, ¿verdad? De Guatemala, fue porque la gente se movilizó. Y nosotros estamos como en un estado de indefensión inducida, ¿verdad? Nos quejamos mucho por los medios de comunicación, nos quejamos mucho por las redes sociales, pero Ujú. estamos en eso. Y vemos cómo, por ejemplo, el nuevo proceso político ya está totalmente premiado, y lo digo con plena responsabilidad de lo que estoy diciendo, premiado por el crimen organizado y la corrupción, y seguimos callados, ¿verdad? Sí. Y realmente es un gran problema ese. Entonces, si el fiscal general nos está mandando a hacer algo, le deberíamos de tomar la palabra, pero lo primero que queríamos hacer es hacer una protesta contra él para que realmente tome esos casos de corrupción que le he mencionado, que le podría mencionar por lo menos 10 más solo de este gobierno, y no digamos los de los gobiernos pasados, para que realmente empiece a accionar, ¿verdad? Licenciado Zelaya, pero estamos en una crisis grave, gravísima, como lo menciona el abogado y Leo. Vámonos a la Junta Directiva del Congreso Nacional, con nombre y apellido, porque es público. O sea, aquí nada está oculto. El secretario en reunión en un video con narcotraficantes, públicamente diciendo que el dinero va para la campaña. Ahora vemos el nuevo caso de la vicepresidenta Isis Cuellar. Le estoy dando con nombre y apellido. Ahí también está Racel Tomé y Edgardo Casaña, diputados que tenían procesos judiciales y que no debían de estar ni de representar en el Congreso Nacional a nuestro país. O sea que nos enfrentamos a una grave crisis, Isaías. Mire, yo quiero tomar una frase que leí de un escritor hondureño, del que si no actuamos es culpa de todos. Y
créame que tiene razón. Esto lo pudimos haber evitado desde el principio. Llorar sobre la leche derramada no importa, pero para sacar una conclusión y sacar consecuencias y para sacar una congruencia en nuestras acciones, lo pudimos haber evitado. Estamos en el tiempo donde lo podemos evitar. También evitar que personas como el fiscal o él lleguen nuevamente a ese poder. Fíjese que Leo decía algo en la intervención anterior a esta que tuvo. Y es que a raíz de ese discurso que este hombre tiene, que es el mismo que tenía Chinchilla, es que las acciones, los delitos y la gente se envalentona para seguir cometiendo actos de corrupción, violencia, homicidio, etcétera. Y nos pone en la posición en la que. Entonces, tenemos que evitar esto y lo tenemos enfrente. Lo repito. Miren, si no actuamos, es culpa de todos. Ya que Joel nos dice que podemos hablar, bueno, listo, pongamos nombre y apellido. Y no solo se queda ahí, licenciado, con el tema del Congreso, porque del Congreso parte una serie de situaciones que hoy nos tiene sumergidos en esta crisis y en esta situación de indefensión inducida, como Leo dice, y nos tienen en una posición en la cual tenemos que accionar nosotros los ciudadanos. No estamos esperando que ellos lo hagan. Y esa crisis parte del hecho de que a patadas impusieron a Luis Redondo. Ese es uno. Y el otro problema serio que nosotros los hondureños tenemos con respecto a Luis Redondo es que como Luis Redondo es de facto, no está dentro de la norma, dentro de la regla, es un hombre débil, tiene un puesto débil, que en cualquier momento, cualquier acuerdo político partidario puede venir a romper el orden constitucional y ponernos en una posición aún más grave de la que estamos. Porque recordemos que las Fuerzas Armadas, ya lo dijo el general Roosevelt Hernández, que están a la disposición de los políticos de turno. Y ellos deberían de proteger y cuidar esto, pero no lo están haciendo. Y también el caso del gobierno, la Corte la tiene a favor. Luis está en una posición débil, y tenemos que en cualquier momento pueden romper el orden constitucional y evitar que estos cambios lleguen. Así es de que si nosotros no actuamos es culpa de nosotros. Tomemos esas palabras que dijo el fiscal, hagamos los reclamos que tengamos que hacer, seamos objetivos y los políticos que están corriendo en este momento para presidente, alcalde y diputado, independientemente cuál sea el color, observe lo que está pasando. Y yo siempre recomiendo esto, licenciado Cristian, abogado Duma, Leo, nunca hagan tratos con el tirano, porque cuando necesite lavarse las manos los va a entregar. Es de la única manera que podemos empezar a caminar a resolver estos temas. Y le quedó una, Isaías, le quedó una pendiente también, unidad de política limpia. No se le ha dado las garras a la unidad de política limpia. ¿Qué pasa con, le dieron hace poco, y siempre pasa lo mismo, les dieron una prórroga para aquellos políticos que han sido electos y que estarán en el proceso general, se les dio otra prórroga. Y si esta prórroga no cumplen y no se presenta el informe, se da amnistía. O sea que por cualquier lado que se le busque. Pero ¿qué podemos esperar, licenciado Cristian, abogado Leo? ¿Qué podemos esperar si estos fueron puestos por los mismos? Mire, estos temas que parecen tan pequeños, insignificantes, son precisamente los que hacen los cambios en los países. Les están dando prórroga, les están haciendo que entren sí o sí al ruedo político partidario porque son los acuerdos políticos. ¿Sabe qué hay que hacer? Y eso nos va a llevar tiempo, pero lo podemos desarrollar. Despoliticemos todas esas instituciones que tienen que ver con la democracia. Tenemos que poner gente con meritocracia, gente que sea cualificada y calificada para que esté en esos puestos de trabajo, para que podamos mantener la democracia de nuestro país, el equilibrio. Sí. Así que política limpia y todo esto que son asteroides rodeando política limpia, registro nacional de las personas, todo esto son asteroides rodeando a la corrupción, licenciado, abogado y Leo, a la corrupción que está acampando dentro del Consejo Nacional Electoral para que personas con coherencia y sentido común no puedan llegar a hacer cambios.
No, y creo que Leo tocó un punto importante ahí, el tema de que ya las campañas políticas están penetradas por el crimen organizado, por la corrupción, y deriva obviamente en parte de esa labor ineficaz que está haciendo la Unidad de Política Limpia. Tienen algunas limitaciones, por ejemplo, hay un decreto, creo, que prohíbe revelar quiénes son los donantes a las campañas políticas, lo cual contradice todos los principios de transparencia que a ustedes le puedan ocurrir y que es algo que surge del IAIP en su momento, pero que definitivamente tiene que revertirse porque es parte precisamente de esa labor que tiene que hacer la ciudadanía de veeduría para saber quiénes son en realidad las personas que están aportando recursos a estas campañas políticas y de esa manera empezar en la medida de lo posible a depurar todas estas campañas. Y aquí hemos tenido a los magistrados de Unidad de Política Limpia y lo hemos dicho, se ha notado una diferencia desde que se creó la Unidad de Política. Sí, bueno, ustedes en el pasado mirábamos las principales calles y avenidas llenas de propaganda y nos preguntábamos, ¿y este candidato dónde sacó tanto dinero? Publicidad cara pagando. Claro, como lo dice el abogado, hemos visto un total cambio. Sin embargo, el crimen organizado jamás dejará, por eso se llama crimen organizado, porque jamás dejará de infiltrar el dinero como dé lugar. Está más organizado que el gobierno. Así es que es bien difícil. Vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial y vamos a regresar para continuar dialogando con nuestros invitados. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros, abogado. ¿Podemos marcar alguna diferencia entre la fiscalía del abogado Chinchilla y el fiscal Zelaya? ¿O es muy pronto para poder hacer un análisis completo? Creo que es pronto todavía, pero quiero decirle una cosa en cuanto a esas declaraciones que hizo el fiscal, que son repetidas ya. Él tiene esa tendencia a salir dando estas grandes declaraciones, dice que va a luchar frontalmente contra la corrupción, ¿tendrá una línea o no? Que va a ser sin cuartel, que no sé qué, pero usted ve, como dice Leo, los hechos son los que hablan. Y estuvimos el 9 de marzo pasado ante no fue un fraude pequeño, fue un mega fraude, ¿verdad? Fue un mega delito electoral donde todos lo vimos, todos estábamos viendo en vivo, en directo y a todo color cómo las urnas se transportaban por todas las ciudades del país, vimos en los centros electorales cómo retenían ese material electoral y sin embargo el Ministerio Público no hizo absolutamente nada. Y el principal responsable es el responsable por mandato constitucional, que son las Fuerzas Armadas, también quedó totalmente impune. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí ocurre exactamente lo mismo que con el tema de la corrupción. Si esas cuestiones quedan impunes, entonces la tendencia es a repetirlas. Por eso la importancia de que este nuevo proceso electoral tenga una observación no solo internacional. Creo que el pueblo hondureño, la ciudadanía va a tener que hacer un esfuerzo muy especial en esta ocasión para tener una observación y que estos hechos no se repitan, porque de repetirse pues podemos terminar en una situación trágica para el país. Entonces, yo creo que es pronto ese tema de comparar, digamos, los fiscales y la efectividad que han tenido, ¿no? Pero ciertamente los hechos hablan por sí solos y coincido totalmente con Leo, la cantidad de actos de corrupción que se han dado en el presente periodo y que están ahí totalmente impunes y que no se ve, digamos, ninguna iniciativa de parte del Ministerio Público para perseguirlos. Leo, ¿cambiará el país si dejan los caciques de mover las diferentes instituciones a su antojo? Porque, repito, los caciques son los que le han hecho, y ya van quedando pocos, hasta se los puedo ahí enumerar, 1 o 2 caciques que ya están quedando, pero que aún le siguen haciendo daño a nuestro país. ¿Será que hasta que los caciques desaparezcan vamos a poder vivir en un país tranquilo, Leo? Bueno, yo tengo mis dudas respecto a eso, ¿verdad? Porque ya empezamos a ver cómo algunos bebesaurios entran al ruedo político y los cargos se heredan, ¿verdad? Como se heredan Están las entrando, dinastías. Leo. Perdón, no, ya están adentro, muchos de ellos. O sea, no es que están entrando, ya están adentro. Corregidos, usted revisa las planillas. Corregidos y aumentados.
vienen sabiendo cómo hacer las cosas desde antes, Sí. ¿verdad? Y el otro gran problema que tenemos, Cristian, es que tenemos un serio problema estructural, pues, o sea, no es un problema solo de personas, sino lo decía claramente doña Sara Chávez, ¿verdad? El sistema operativo de Honduras es la corrupción, por desgracia, ¿verdad? Eso es muy lamentable y le puedo explicar por qué, vaya, por ejemplo, usted tiene una constitución de 1982 donde le da el monopolio de determinar quién tiene enriquecimiento ilícito al Tribunal Superior de Cuentas. Por decir una cosa, ¿vale? Me estoy yendo Sí. a la última constituyente. Y nosotros nos reunimos, por ejemplo, con los fiscales de la UFER que nos dicen, exijan que por favor nos den a nosotros la posibilidad de determinar también que tiene enriquecimiento ilícito. Como 10 casos parados en la fiscalía y el abogado Dumas no me va a dejar mentir, porque la fiscalía no puede determinar quién se enriquece ilícitamente o no. ¿Sabe cuánto le toma al Tribunal Superior de Cuentas lograr llegar a determinar si hubo enriquecimiento ilícito o no? Eso por lo menos en un estudio que yo vi hace unos 3 años, 9 años le toma al Tribunal Superior de Cuentas cuando solo tiene un año para vencerse el caso. Sí. Entonces, eso de que la presidenta dice el Tribunal Superior de Cuentas tiene, pero son de ellos mismos, por amor de Dios, ¿cómo va a ir a usted a meterse un puñal como samurái, ¿verdad? Y hacerse harakiri? No, son puestos políticos. O sea, si no va a la fiscalía, que también es un puesto político, pero entre comillas es más independiente. Mire, en este gobierno hemos tenido retrocesos que a mí, por lo menos en lo personal, me preocupan muchísimo. Uno era el circuito anticorrupción, se desintegró por completo, ¿verdad? Habían fiscales anticorrupción que habían sido logrados por la MASI, habían jueces anticorrupción que habían sido logrados por la MASI, desaparecieron. Ahí está un Luis Javier Santos que ya empezaba a dar sus primeros pininos, totalmente invisibilizado por el actual fiscal general. Tenemos la ley, por ejemplo, había una ley que promovió Naciones Unidas, la Estrategia Nacional contra la Transparencia y la Corrupción, que solo requería un decreto ejecutivo en Consejo de Ministros para entrar en vigencia en este gobierno, 3 años de estar parada. El pacto, como lo decía el abogado Dumas, el pacto de secretividad 001-2023, que no se puede auditar los fondos de campaña. La ley de colaboración eficaz, 3 años de estar parada en el Congreso Nacional. Los diputados siguen, a pesar de que se derogó el reglamento de la ley para recibir fondos departamentales, el Congreso sigue dando fondos departamentales Sí. con otro nombre, y eso es lo que nos convoca este día, ¿verdad? Ese problema con Cedesol. El Código Penal de la Impunidad, las últimas grandes marchas de sociedad civil que hubieron en Honduras fueron por el Código Penal de la Impunidad. Mire si le han tocado un artículo en este gobierno, ni uno siquiera. Y Sí. hay un montón de artículos que van, los delitos contra la administración pública son ridículos, pues, o sea, Sí. inclusive pueden devolver el dinero y ya aparte sin novedad, o sea, son cosas que no se han tocado. Entonces, otra vez me puedo aburrir, ¿verdad? De los retrocesos que hemos tenido en este gobierno, porque con la MASI se había logrado algunas cosas y este gobierno vino y los revirtió más bien. Entonces, eso de que va a cambiar si las personas cambian, pero si no cambiamos el sistema, realmente si no nos enfocamos en cambiar el sistema, vamos a seguir teniendo problemas. Así es. Miren, les voy a mencionar solo 3 por cuestión de tiempo. Los principales decretos lesivos y corruptos, que así los calificó la ONU y que le pidió al Congreso reformar para que la CICI llegara a nuestro país. El decreto 116-19, fondo departamental, o llámelo usted subvención como quiera. ¿Qué hace actualmente este fondo departamental? Cierra la puerta a investigar y castigar el uso indebido de fondos públicos por parte de diputados y funcionarios. ¿Por qué se critica? Porque otorga oportunidad retroactiva, extinguiendo responsabilidades penales, administrativas, civiles por corrupción en el manejo de fondos del Estado. ¿Qué pidió la ONU? ¿Qué pidió la ONU con el fondo departamental? Derogación total. Este decreto es considerado uno de los pilares del blindaje político. Vamos ahora, los voy a mencionar rápidamente, otro de los decretos lesivos que menciona la ONU. Reforma la ley de lavado de activos, lo mencionó el abogado, lo mencionó Isaías. ¿Qué hace? Dificulta el acceso a información bancaria y tributaria. Rebaja el estándar para investigar el lavado de dinero. ¿Qué pide la ONU? Pide reformar o derogar artículos claves y restaurar la trazabilidad financiera para investigación y
anticorrupción. Les doy uno más. Ley de amnistía política o pacto de impunidad. ¿Qué hace? Otorga amnistía a exfuncionarios acusados de corrupción bajo la excusa de persecución política, que hasta el fiscal nombra también este término, persecución política, que pide la ONU. Derogar los artículos que incluyen delitos comunes bajo la amnistía. Solo deben protegerse actos netamente políticos, no corrupción. Eso pide la ONU. Vamos a hacer nuestra pausa y regresamos con las conclusiones. Gracias por continuar con nosotros a través de TSI esta noche. Licenciado Zelaya, sus conclusiones, por favor. Definitivamente tenemos enfrente de nosotros una situación que vamos a tener que resolverla nosotros, ciudadanos. Pero quiero también tomar la palabra del abogado Dumas. Vamos a tener que hacer el esfuerzo. Somos más. Somos casi 11 millones de morenos. No podemos permitir que nos quiten nuestra tierra, la cual necesitamos regresar, la cual necesitamos para nuestros hijos. Y hubo demostración, Isaac. Hubo demostración en las elecciones internas y primarias. A pesar de la medianoche salió la gente a votar porque quiere un cambio. Lo quiso con el bipartidismo. Entró Libertad y Refundación como tripartidismo y hay decepción. Ahí está la demostración a la que usted se refiere. Tenemos los hechos que son esas dos cosas. En el bipartidismo sacamos a Juan Orlando y en las internas demostramos que cuando queremos cambio lo podemos hacer. No le crea que es que nosotros no tenemos el poder. Claro que lo tenemos. Nosotros lo pusimos, nosotros lo vamos a quitar. Lo que sí es sumamente importante, pueblo hondureño, es comprender que no solo es sacar a esta gente, que fue el error de la vez pasada, sino sabemos a saber a quién vamos a colocar. Tomémonos muy en serio esto y tenemos el tiempo para poder analizarlo. A los candidatos sean coherentes, sean sensatos. No se necesita una alianza para que se acumulen votos, porque en realidad el 70% del abstencionismo estamos claros para quién vamos a ir a votar y por qué de forma. Estamos analizando. Lo que necesitamos es que una vez que se gane, se tome el poder, trabajemos en conjunto para que estos problemas que estamos viendo hoy, que estamos tocando, no vuelvan a suceder y tengamos una sociedad más equilibrada, más justa y que estemos discutiendo en estos foros posibilidades de poder traer inversión, de entrar en tecnología cuántica, de empezar a poner investigación en medicina, etcétera, etcétera, en nuestro país. No hablar de salarios mínimos, sino de salarios fuertes, de salarios dignos. Así es de que tenemos la oportunidad, así lo tenemos que ver y nos va a tocar hacer nosotros el trabajo. Licenciado, gracias por el. Abogado Dumas. Bueno, creo que me quedo con la frase del licenciado Zelaya. Si no lo hacemos, los culpables somos todos. Hay que hacer un esfuerzo en realidad especial para sobreponernos a esta situación delicada que estamos enfrentando. Evidentemente el pueblo hondureño en las elecciones primarias dio una muestra de madurez política, de compromiso cívico y esperamos que eso se va a repetir en el mes de noviembre. Yo escucho los diferentes partidos políticos hablar de fraude, hablar de la suspensión de elecciones y yo quisiera en realidad disipar todos esos temores. Yo creo que es importante que nos enfoquemos de que van a haber elecciones, el pueblo hondureño va a participar masivamente, van a ser transparentes y al final se va a ver o se va a reflejar la voluntad del pueblo hondureño y sea cual sea tenemos que respetarla. Pero para llegar a eso obviamente hay mucho trabajo que hacer, hay muchos errores que corregir y por sobre todo mantener el principio de legalidad que es el que debe privar en un Estado de Derecho. Entonces es importantísimo la actividad de la ciudadanía, la actividad por supuesto de los medios de comunicación para que lleguemos a esa meta que es tener elecciones en noviembre que sean transparentes y que reflejen la voluntad del pueblo hondureño. Leo. Yo estoy de acuerdo con lo que dicen el abogado Dumas y el estimado amigo Hernán Isaías Zelaya, pero yo quiero ir un paso más allá. En realidad, yo soy un enamorado de la movilización y organización social. Mientras nosotros no nos organicemos como sociedad civil, estamos fritos, pues, o sea, los políticos van a hacer lo que les dé la gana con nosotros. Si nosotros no, mire, para que hubiera una MASI, que fue un premio de consolación, tuvimos que sacar 50,000 personas a la calle, ¿verdad? Y Juan Orlando no le quedó otra que traer una MASI. En este gobierno no lo hemos podido hacer. Nos prometieron una CICI en 100 días y no la trajeron. Y estamos ya a 5 meses de que se vayan
y no va a venir. Entonces, pero ¿y qué estamos haciendo nosotros como sociedad civil? Estamos tal vez aquí en los programas diciendo que estamos inconformes y en redes sociales que estamos inconformes. Tenemos que organizarnos y tenemos que, como sociedad, es que la política, tenemos esa mala concepción también de la política. La política no es solo ir a votar cada 4 años. Tenemos esa mentalidad electorera, ¿verdad? De que vamos a cambiar las cosas cada 4 años. No, las cosas no se cambian así. La política empieza en el barrio, la política empieza en el municipio, la política empieza en el departamento y después podemos ir avanzando hacia arriba. Pero si no nos organizamos nosotros como pueblo hondureño, como ciudadanía, y empezamos realmente a exigir nuestros derechos, y no solo exigir nuestros derechos, a cumplir nuestros deberes ciudadanos también, realmente las cosas no van a cambiar. O sea, estamos exigiéndole a los políticos muchas veces lo que nosotros mismos no podemos hacer, y es lamentable, ¿verdad? Y digo, voy a repetir esa frase, si no hacemos nada, con esto que estamos viendo, los culpables somos todos, ¿verdad? Y tenemos que tomar esa responsabilidad, más que culpabilidad, responsabilidad de organizarlos y de movilizarnos, Sí, ¿verdad? brevemente, le voy a preguntar a los tres, brevemente, porque un argumento de la actual administración fue de que se tarda ahora 4 años para llegar a una CICI a un país, en este caso a Honduras. Rotundamente, licenciado Zelaya, ya no hay tiempo, ya nos quedamos sin CICI, No. 6 meses. No es cuestión de tiempo, es cuestión de voluntad. A ellos no les interesa. Es poner el conejo que cuida la zanahoria. De acuerdo, totalmente. No, no hay tiempo. No, no hay tiempo. No hay tiempo y no hay voluntad. Mire, O sea, desde el yo- momento en que presentaron esa iniciativa de darle rango constitucional, esa fue la primera trampa, el primer obstáculo para que la CICI no viniera No al se país. quiso, Entonces no- no hay no se voluntad. tuvo voluntad. No hay voluntad, no existe. ¿Sí, Leo? Mire, Cristian, Naciones Unidas entregó un informe que dijeron a los 2 meses que iba a ser público, con las recomendaciones que hizo la misión de expertos. La presidenta Xiomara Castro en un tuit puso que ya estaba harta, que tenían que ser públicas mire si las han publicado en algún lado, después de casi 2 años, ¿verdad? Lo dijo el presidente del Congreso con semblante, el secretario, perdón, que ya no es secretario, lo dijo casi con un semblante bien desencajado porque le estaban echando la culpa que no venía a la CICI. Bueno, vamos a hacer públicas las negociaciones para que ustedes puedan ver qué es lo que pasa. Mire si las hicieron públicas. ¿Quién lo hizo? Los medios de comunicación. Y un aplauso a ese medio de comunicación que se atrevió a sacar y que la filtraron esas recomendaciones que hizo la misión de expertos, ¿verdad? Entonces, lo que dice Isaías es totalmente verdad. No es cuestión de tiempo, es cuestión de voluntad y de querer hacer las cosas y de que nosotros no nos hemos movilizado como sociedad. Les repito lo que me dijo la misión de expertos a nosotros. 1, el Congreso es el gran caos y 2, ustedes nos están movilizando. Y ninguna de las dos cosas se ha dado. Entonces, tenemos que hacer algo, pues nosotros, ya los políticos vimos que no lo van a hacer, nosotros tenemos que hacer algo. En ese sentido, si la población no reacciona, ¿seguirán las instituciones secuestradas? Prácticamente. Seguiremos con las instituciones secuestradas. Así, Pues sí, correcto. porque es que mire, yo lastimosamente no soy tan optimista, ¿verdad? Que decimos que vamos a cambiar las cosas en las próximas elecciones, no soy tan optimista. Perdón si soy así, ¿verdad? Porque yo ya veo los políticos que van ahí. Usted puede ver quiénes van y quiénes no van, las estructuras de los 3 partidos que tienen las mayores posibilidades y los vicios ahí van metidos siempre, pues, o sea, las mismas personas. El Congreso Nacional está repitiendo más de la mitad de sus diputados, las alcaldías están repitiendo, más de la mitad de las alcaldías están repitiendo las mismas personas. Entonces, ¿creemos que van a cambiar las cosas con las mismas personas que van a ir al Congreso? Difícilmente, ¿verdad? Muy Entonces, bien. ahí, repito, es cuestión de nosotros como ciudadanos organizarnos y empezar realmente a exigir nuestros derechos. Muy bien, muchísimas gracias. Me gustaría Sí. agregar algo último, licenciado Cristian. Sí, Leo, pues no se movilice tal como estamos acostumbrados a verlo y hacerlo. Tenemos que recordar que este gobierno está esperando que nosotros hagamos algo para romper el orden constitucional. Pero créeme, Leo, que no significa que estamos detenidos. así es. No, yo sé. Y tú sabes que no es así también, Sí, por lo menos sí. de mi parte, ¿va? No, yo sé. Muy Yo sé, bien. Leo, yo te conozco y conozco tu problema. Muchísimas gracias a ambos. Gracias a Leo Pineda, Leonardo Pineda desde la ciudad de San Pedro Sula, Isaías Zelaya, muy amable por haber compartido con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias, A la gracias, orden. Cristian. Gracias a ustedes. Saludos, Saludos. abogado. Hasta luego. Abogado Saludos a Rodolfo todos. Dumas. Placerazo. Gracias por Placer. compartir aquí en la capital Claro. de la República. Un placer siempre. ¿Le gusta Esa- Tegucigalpa? Claro, me encanta Tegus. Sí. Muy bien. Y gracias a ustedes por haber compartido esta noche a través de Al Banquillo en TSI. Feliz noche, con permiso.